sentir una ilusión, una alegría y tener ganas de levantarse por la mañana con ganas y reincorporarse en el día a día. Si lo veo, ¿dónde está? Aquí ya lo tengo. Es que sin gafas esto no es evidente. Bien. Vale, vamos a pasar al otro pilar, que en este caso es la ansiedad. Ansiedad, pues es la más común y universal de las emociones. Es una reacción de tensión sin causa aparente, más difusa y menos focalizada que los miedos y las fobias. La reacción emocional ante un peligro o amenaza se manifiesta mediante un conjunto de respuestas tanto fisiológicas, cognitivas y conductuales. Es decir, la respuesta al medio ambiente de lo que hubiese sido nuestros antepasados es, bueno, lo que pasa que nuestra sociedad pues produce sujetos que por su dinámica llegan a unos niveles de ansiedad desproporcionados y entonces nos hacen entrar en patologías. Son reacciones defensivas e instantáneas ante el peligro, son reacciones adaptativas para la especie humana, como hemos dicho antes, y ejercen una función protectora de los seres humanos. El ser humano durante miles de años se ha tenido que enfrentar a infinidad de peligros. Cuando estos se presentaban, pues las respuestas cuáles iban a ser, o la huida o la lucha. Para eso nos servía la ansiedad. Hoy ya no hay que ir a enfrentarse a animales que corren, en cambio otros muchos agentes estresantes rodean el día a día y acompañan a lo largo de la existencia, haciendo que ese fantasma del peligro aceche constantemente. Cualquier situación inofensiva, cuando vamos cargándonos a nivel fisiológico, hay que pensar que el tener ansiedad provoca pues, que unas sustancias químicas vayan al torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a nuestros órganos. Entonces, esto ya no es como antaño una respuesta de poder correr más rápido, de defensivo, no, estamos produciendo pues, unas determinadas sustancias que se hacen nocivas, o sea, nefastas. Entonces, este miedo podría ser una alarma defectuosa. En el caso de los trastornos de la ansiedad, la respuesta de miedo funciona como un dispositivo antirrobo defectuoso que se activa y previene de un peligro inexistente. Y ahí estamos cargando y cargando y cargando. ¿Qué hacemos en psicología con las técnicas cognitivo-conductuales? Que vamos a aprender un poco a autoobservarnos, vamos a saber cuándo empezamos a dispararnos, como se dice popularmente. Entonces, vamos a tener unas pautas que al inicio nos sirven, estas herramientas naturales nos sirven al inicio y no cuando estamos totalmente descontrolados. Llega un momento que las herramientas naturales ya no las podemos poner en práctica porque no estamos lúcidos, no tenemos una mente transparente. Sinónimos: el nerviosismo, la inquietud, la tensión. Y en los trastornos de alimentación, muy a menudo van solapados también con niveles altísimos de ansiedad. La persona dice, es que estoy comiendo y no tengo hambre. No tienen hambre, hay ansiedad y esa ansiedad intentan, digamos, tranquilizarla, calmarla con la alimentación. ¿Qué se experimenta? Miedo
que es una respuesta emocional normal ante situaciones que implican peligro. Si no tuviésemos miedo, que nos lleva un toro enfrente, no, ahí nos quedaríamos, ¿no? O sea, nos pasaría por encima. Necesitamos el miedo, pero para situaciones de peligro. Es un fenómeno evolutivo y transitorio. También inseguridad. Fobia es una forma especial de miedo y reacción desproporcionada, irracional, fuera de control voluntario. Implica respuestas de evitación de la situación u objeto fobizado y es persistente en el tiempo. Experimenta angustia e inseguridad. Y nos daremos cuenta que los unos en los otros se casan. El miedo, inseguridad, angustia, uno despierta al otro. Entonces llega un momento que desestabiliza por completo a la persona. ¿Cómo va a reaccionar la mente? Pues con inseguridad, miedo, temor, aprensión, pensamientos negativos, de inferioridad, de incapacidad, anticipación de peligro o amenaza, dificultad de concentración, dificultad para la toma de decisiones. Una persona que está muy ansiosa puede tener un vestido blanco, uno negro, y primero dice negro, después no, blanco, blanco, negro, y además es que es compulsivo, es imposible, no puede llegar a decir si quiere el blanco o el negro, o sea, pasa de uno a otro de manera muy repetitiva. Y la dificultad de concentración, que no es que nos estemos volviendo tontos, pero simplemente una persona con niveles altos de ansiedad, si está leyendo un libro, termina la página y dice, ¿y qué he leído? No sabe. Cuando tenemos niveles altos de ansiedad, dejaremos los libros, porque encima como la persona se fija solamente en lo negativo y se autocastiga, va a empezar a decir que está perdiendo facultades, que es tonta, que menuda. O sea, toda la terminología negativa se la va a autoprocesar, ¿no? Y lo que sí recomiendo es coger revistas, hasta que no nos vamos a meter en libros porque es imposible. Y cada vez el rechazo es mayor. Cogeremos una lectura fácil, cogeremos revistas de un área que nos guste, de algo que nos haya motivado en el pasado o de lo que nos esté motivando o de alguna motivación que nos quede. Y hay una sensación general de desorganización o pérdida de control sobre el ambiente. Y encima se suelen volver muy controladores. Entonces, más controlado quiero tener, más sensación de pérdida del control. ¿Cómo lo podemos ver? En hiperactividad, paralización motora, movimientos torpes y desorganizados. A veces las personas pues tartamudean, otras dificultades de expresión verbal y las conductas de evitación. Creo que todos entendemos bien lo que es una conducta de evitación. Es si me dan miedo un poquito, si tengo un poco de miedo a los perros, pues ya empiezo la primera vez, veo uno, cambio de camino y poco a poco voy haciendo mayor el problema. Es decir, si la primera vez me empecé con la conducta de evitación cuando el perro estaba a 2 metros, pues puedo terminar que viéndolo en una pantalla ya eso sea molesto. Y cuando digo molesto es tener unos correlatos a nivel fisiológico, de sudor en las manos, de taquicardia. Los síntomas pues van a ser cardiovasculares, palpitaciones, pulso rápido, tensión arterial alta, accesos de calor, ese calor que sentimos, ¿no? Que parece que estamos ahí, que nos han encendido la cara, o a veces hasta se notan las gotas de sudor caer por la espalda, síntomas respiratorios, sensación de sofoco,
ahogo, respiración rápida y superficial y opresión torácica. Esto lo podemos ver en las fobias, a lo mejor a volar. Cuando una persona empieza a respirar muy rápido, lo que sucede es que hiperventila. Al hiperventilar llega un exceso de oxígeno en sangre y encima da esa sensación de ahogo, que es cuando ponemos la bolsa para regular los niveles de oxígeno en sangre. Hay síntomas gastrointestinales, las náuseas, vómitos, diarrea, molestias digestivas, aerofagia, síntomas neuromusculares, tensión muscular, enuresis, eyaculación precoz, frigidez, impotencia y síntomas neurovegetativos, sequedad de boca, sudoración excesiva, mareos. Nos damos cuenta que son sensaciones realmente desagradables. Y cuanto más nerviosa se ponga la persona, más le suben los niveles de ansiedad y más se acentúan estas respuestas. Aquí también tenemos una clasificación que sería un trastorno de angustia sin agorafobia, trastorno de angustia con agorafobia, agorafobia específica, fobia social. La fobia social, nos tenemos que dar cuenta muy rápido, cuando ya no me apetece ni bajar la basura a la calle por si me cruzo con algún vecino, cuando ya empiezo a decir que a veces son disculpas, hace frío y llevo pues un día sin salir o 2 días, hay que reaccionar rápido. No nos podemos aislar, eso no nos sienta nada mal al ser humano. Trastorno por estrés postraumático, un TOC, que sería el trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno por estrés agudo, trastorno de ansiedad generalizada, lo que se llama un TAG, y trastorno por ansiedad debido a enfermedad médica o drogas. Por eso es muy importante que en toda enfermedad médica esté acompañada de el área de la psicología que le corresponde. Bueno, la epidemiología, pues la más alta a lo mejor en fobias específicas, un 4,1%, un 7,7%, el TAC, que es el trastorno de ansiedad generalizada, un 6,4%, un 7,6%. Así como para saber algunas fobias específicas, a ver, la de los pájaros, ornitofobia, la suciedad, que esta aparece muy a menudo, la misofobia, personas que están siempre limpiando la casa, que no se puede poner nada fuera de la línea que ellas o ellos han trazado, porque también son los señores que a veces lo llevan a extremos. Y así insectos también es muy repetitivo, insectofobia. Los pájaros, dependiendo de alguna película que en su época hubo, también hubo una avalancha a nivel ornitofobia. Y los gatos, alturas sí, pero muchas veces también asociadas al vértigo, acrofobia. Se han hecho unos estudios que indican que los trastornos por ansiedad son los que se dan con más frecuencia entre la población general. La fobia simple es probablemente el más común de los trastornos por ansiedad en este tipo de población. El trastorno por angustia es el más frecuente en la población que busca tratamiento. Y los trastornos por angustia, los trastornos fóbicos y trastornos obsesivos compulsivos son más frecuentes entre los parientes biológicos, pero cuidado, volvemos a decir, muchas veces es copiando la conducta.
porque cuando decimos, ya hemos dicho, genético, pues ¿qué vamos a hacer si es genético? Nada que hacer. Ya hay un gran componente de copiar la conducta durante el desarrollo evolutivo. Lo que decíamos, las emociones son humanas. Y entonces, ¿cuándo pasan a ser etiquetadas como patología? Pues situación de un estímulo estresante sería normal, una reacción esperable y común, es decir, a lo mejor decir, oh, o me voy, o vámonos, ¿no? ¿Cuándo empieza a ser patológico? Cuando es una reacción desproporcionada, que a lo mejor ahora hay un ruido y una persona pues pega tal bote que a lo mejor hasta estiraría su silla. Ahí es cuando empezamos, voy a los dos extremos, nunca es tan extremo, pero para que seamos conscientes que las emociones sí, pero las vamos a etiquetar cuando, por ejemplo, en un grado de sufrimiento, la ansiedad normal es limitado y transitorio, cuando es patológico ya es alto y duradero. Grado de interferencia en la vida cotidiana, pues normal, ausente o ligero. Patología, profundo. ¿Cómo la vamos a tratar? Como con psicoterapia cognitivo-conductual, el paradigma del conductismo, es decir, que normalmente desprogramamos, pues suele funcionar muy bien. Debería ser dirigida siempre por psicóloga y sobre todo con experiencia. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hablo de una técnica como la de detención de pensamiento, que podríamos decir, vale, pues se piensa en un estímulo que nos sirva de corte y un estímulo distractor, una imagen o contar, por ejemplo, de 100 a 0. Si yo no he transmitido el protocolo, si yo hago esto en consulta, mi protocolo, si la persona se implica y lo trabaja de sesión en sesión, como mínimo necesito 6 sesiones. Entonces, y claro, y la psicóloga va avanzando según el paciente.